capítulo de esta sección en la que estamos innovando un poco más en la agencia Glovers. Estamos en compañía del doctor Pedro Pablo Bautista, educador, pedagogo. En este momento se está desempeñando como rector de la Normal Superior Femenina Leonor Álvarez Pinzón. Y en la primera sesión hablamos un poco más acerca de su vida, de su formación, de su infancia, de su adolescencia, y en esta nos vamos a centrar un poco más en la parte pedagógica y en esas corrientes que lo han guiado a través de su carrera como educador. Entonces, bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, María Paula, y un saludo cordial para todos ustedes. Esperamos que estas reflexiones que estamos día tras día realimentando sirvan también para el éxito y productividad de cada una de las personas en las diferentes etapas de la vida: la niñez, la adolescencia, la juventud y la edad adulta. Bueno, muchas gracias, doctor. En la primera capítulo que tuvimos, que si no lo han visto los invito a todos a que lo vean y que continúen con esta serie que estamos desarrollando, hablamos un poco de en qué momento usted descubrió su vocación como pedagogo y en qué momento se empezó a inclinar por la carrera educativa. Sin embargo, hoy le quiero preguntar qué corriente pedagógica considera que ha influido más en su formación. Pues digamos que en la formación que nosotros hemos venido recibiendo desde el principio, normalmente se comienza o se nos forma a través del conductismo, que es una corriente bastante, que es la que soporta, ¿no?, el método tradicional con el que fuimos formados nosotros, incluso nuestros padres, nuestros abuelos. Es una corriente bastante rígida, estricta, que de una y otra manera, como su nombre lo indica, conduce al niño por los diferentes momentos que lo instruyen en las primeras letras, en las cuentas, en las ciencias aplicadas y demás, todo lo que normalmente se ha trabajado al interior del proceso educativo. Eso ha hecho que las cosas pues, se lleven, las cosas que suceden dentro del aula de clase, se lleven dentro del método conductista, y que hace que la autoridad del maestro pues prevalezca frente a la sumisión, digámoslo así, que el estudiante debe generar o debe provocar o debe presentar para que el proceso educativo sea exitoso. También hay un proceso importante que aprendí dentro del constructivismo, que es la corriente que actualmente está en sus diferentes líneas de trabajo, la que ha venido pues, generando cierta presencia en el aula de clase, que combinada con el conductismo, pues hace que la educación de hoy se vea pues, impactada por las dos corrientes, el conductismo y el constructivismo, ¿no? Y que todo eso ha desenlazado últimamente en lo que tiene que ver con las pedagogías activas, que es una corriente propia del constructivismo. Entonces, la más relevante a nivel educativo es el programa Escuela Nueva, que es un proyecto muy interesante con el que fui formado en el año 87, 88, 89, y donde hicimos nuestras primeras prácticas en el sector rural. Es un proceso muy bonito que enseña a que los niños deben interactuar, no importa el curso. Se agrupan los diferentes grupos en una misma aula de clase. En el aula rural, en la escuela rural, normalmente hay centros educativos que presentan poblaciones estudiantiles de 25 o 30 estudiantes. Entonces, pero que algunos son de unos niños, habrán niños, 5 o 6 niños de grado primero, 5 o 6 niños de grado segundo, lo mismo de tercero, cuarto y quinto. Entonces el docente trabaja con los 5 grupos, con los 5 grados dentro de una misma aula, la famosa aula multigrado. Y el sistema de Escuela Nueva, que es pedagogía activa, que es una derivación del constructivismo, es la que dinamiza ese proceso educativo, que es muy interesante, en donde se constituye el estudiante en el gestor de su propio aprendizaje. Es decir, que en ese proceso importante del constructivismo, ya en modo pedagogía activa, es donde el maestro en ocasiones se constituye se vuelve un aprendiz. ¿Y por qué? Porque el niño le está enseñando cómo es que él aprende. Y lógicamente que en la mayoría de las oportunidades pues el maestro sigue siendo maestro y el niño sí que aprende. Pero hay momentos en que se cambian los roles, y ese cambio de roles es muy interesante porque nos permite poder compartir y poder dialogar de una manera más armónica
y concertada de tal forma que la comunicación y el aprendizaje sea de mayor y mejor calidad. Bueno, muy interesante lo que usted nos cuenta y siento que siempre cuando uno encuentra como esas corrientes que lo guían a uno en su carrera profesional, hay algunos referentes, así que ¿quiénes fueron sus referentes pedagógicos y por qué lo fueron? Bueno, inicialmente hablábamos del conductismo de Pavlov, que es un investigador ruso, y que de una otra manera él enseñaba que, bueno, en sus principios, ¿no? Porque digamos de él quedó la campana o timbre para el descanso, ¿sí? Entonces el estudiante tan pronto escuchó la campana, pues se desconecta inmediatamente del proceso educativo que se viene adelantando dentro del aula de clase. Y todo el mundo a disfrutar del recreo, ¿no? O viceversa, cuando ya se ingresa, termina el periodo del tiempo de ese descanso, de ese recreo, pues ingresamos al aula de clase, ¿no? Hay otros autores, en el caso de los autores del constructivismo, que ahí son variados, Vygotsky, ¿sí? Que es uno de los más que hemos acogido nosotros a nivel de la pedagogía actual, ¿sí? Freire, que son otros autores muy importantes, Piaget, que empieza pues, a generar una serie de dinámicas muy importantes a nivel de la pedagogía, sobre todo en la edad de la niñez, y que eso pues, hace que las actividades que hagamos nosotros sean pertinentes a cada una de las etapas de desarrollo humano del niño, de ese crecimiento, de ese desarrollo que él presenta y que hace que sean pertinentes para que estimulen y desarrollen esas competencias, esas habilidades y destrezas que los educadores debemos tener en cuenta a la hora de imprimar el proceso educativo. La palabra imprimación es para mí un concepto muy importante que lo tomo de aprender el arte de la pintura, el arte plástico, en donde el artista lo que hace es poder recubrir las fibras del lienzo para que él dure muchísimo, para que esa obra que va a estar impresa en el lienzo dure muchísimo tiempo. Todo eso se puede lograr a través de la imprimación. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros también en educación es eso, ¿sí? Ver en las diferentes etapas de la vida cómo vamos haciendo un proceso de imprimación, es decir, de fortalecimiento de la complejidad humana del estudiante para que él pueda desarrollar esos importantes procesos. Hay un autor que me encanta muchísimo, María Paula, y es David Perkins, que es el líder del proceso educativo que se desarrolla en la Escuela de Graduados de Harvard, que es como la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y que a nivel mundial promueve la famosa enseñanza para la comprensión. Y ahí hay unos conceptos muy importantes que nos permiten poder encontrarnos con un estudiante debidamente acompañado por el docente. Si es un acompañamiento, es una guianza la que se propone allí, de tal manera que juntos podamos explorar muchas cosas, porque no todo lo debe saber el educador. Entonces, pero sí, cuando no lo sabe, simplemente reconoce ese desconocimiento ante el estudiante, y juntos vamos a encontrarnos con esos conceptos, con esas habilidades, con esas destrezas, con esas competencias, con esos aprendizajes que de una y otra manera debemos inculcar para el estudiante que está explorando por primera vez, y para el docente que desea afianzar esos conceptos para que en esta oportunidad y las siguientes pueda lograr unos resultados cada vez más y mejor consolidados. Otro aspecto importante que me encanta en el tema ya de los últimos avances del constructivismo, de las pedagogías activas, y lo que a nivel ya universal se viene trabajando en educación y en otras ramas de las diferentes profesiones, es el tema del pensamiento complejo, que Edgar Morin, que es un sociólogo francés, ha venido implementando desde mucho tiempo atrás, y es un aporte bastante significativo, sobre todo para quienes trabajamos el liderazgo, el desarrollo humano, para quienes trabajamos multidimensionalmente. Es importante que se tenga en cuenta los conceptos que irradia Morin en su teoría del pensamiento complejo. Es decir, el de sentir que el niño es un todo, es una complejidad, ¿sí? No es una complicación, es una complejidad que, digamos, que aprende en toda su condición humana, pero que eso va haciendo unos efectos muy importantes en su dimensión espiritual, en sus emociones, en sus pensamientos, en su quehacer cotidiano, al interactuar con las demás personas, primeramente consigo mismo, incluso con la divinidad, con Dios,
y también en el tejer esas relaciones que va desarrollando en su familia, en el colegio, en el aula de clase, y ya luego cuando desarrollamos acciones juntos. Entonces el tema de la complejidad es importante y a mí me ha hecho unos aportes muy significativos que día tras día pues nosotros sabemos que permiten lograr unos resultados importantes que estimulan y desarrollan las diferentes facultades que tenemos todos como seres humanos y sobre todo en el niño del preescolar, en el niño de básica primaria, en las edades tan tempranas, si las estimulamos debidamente, con toda seguridad vamos a lograr unos resultados contundentes en ese gran proyecto de vida que cada quien está construyendo con la guianza del padre de familia y con la guianza del papá pedagógico que es cada uno de nosotros los educadores al interior del aula de clase. Bueno, es muy interesante lo que usted nos cuenta y a mí me gustaría saber de qué manera esa corriente usted la ha aplicado no solo en su vida profesional, sino también en la vida personal, porque claramente influye, o sea, es una corriente que usted ha elegido, entonces cómo influye en su vida personal. Sí, claro, digamos que en el proyecto de vida profesional de las personas y en este caso específico a nivel personal, es algo que nos permite analizarnos. Acá se mencionaba hace un momento la parte espiritual, ¿no? Y esos diálogos, esas reflexiones que se hacen cotidianamente con padres de familia, con otros educadores, con otros colegas, con personas que son de otras profesiones, vemos nosotros que la parte espiritual, todo el mundo quiere mirar cómo es que esa facultad que tenemos nosotros como seres, esa esencia que cultivamos siempre como seres humanos a nivel espiritual, cómo se mide, ¿sí? Y entonces es cuando nosotros concluimos en el paso de este proceso que he venido adelantando durante más de 20 años en el tema de poder configurar una tecnología de vida como la que ya tenemos preestablecida en el momento, y es ver que la felicidad es, o sea, que el ser humano en el espíritu es donde él logra con mayor satisfacción el sentirse feliz, ¿sí? Por todo lo que realiza. Y muchos teóricos, muchas personas, escuchaba muchísimo hace muchísimos años atrás a Miguel Ángel Cornejo, un pensador y motivador mexicano, que hablaba de él aprendí, y yo sé que hay muchos otros autores más que lo promueven, y es que la felicidad es el máximo propósito del ser humano, ¿sí? Es lo único que nos vamos a llevar, todas esas experiencias que hicieron de nosotros hombres o mujeres felices en todas las diferentes facetas y dimensiones en las cuales interactuamos todos los días de nuestra vida. Entonces, digamos que eso es lo que se lleva. ¿Y quién queda después de todo lo que pasa aquí en esta condición humana? Pues el espíritu, ¿sí? Entonces, que dependiendo de la calidad, del tamaño de la calidad de nuestra felicidad, pues también depende del tamaño, la estatura de nuestro cuerpo espiritual. Y bueno, también tenemos una dimensión emocional que nos permite, digamos, en esa complejidad que le hablaba hace un rato, hablamos además del cuerpo espiritual, pues estaría también el cuerpo emocional. ¿Y cuál es la medida allí? Pues están los sentimientos. ¿Y cómo sabemos que los sentimientos son los que yo necesito, los que yo quiero desarrollar para que mi vida tenga un mayor asidero, un mayor sentido? Pues a través del amor verdadero, ¿sí? O sea, esos sentimientos que fusionados al respeto, hay una aritmética, ¿no?, de la que ya hemos hablado nosotros, que sentimientos más respeto es igual a amor verdadero. Y todos tenemos de esta fórmula pequeña, ingenua, aparentemente sencilla, poder nosotros verificar de que en nuestra vida hacemos cotidianamente la práctica del amor verdadero, comenzando por el amor propio, ¿no?, que es algo que tenemos que nosotros cultivar primero para luego interactuar o ofrecer y recibir amor con y de los demás. En la parte mental, pues hay que empezar a tratar el pensamiento positivo, es algo que nosotros hemos venido trabajándolo fuertemente con los estudiantes, porque se convierte en la raíz, en la base fundamental para que los demás pensamientos que el niño va logrando estimular y desarrollar tengan esa raíz positiva y lograr que todo lo que él haga en adelante sea infinitamente asertivo, que sea favorable para su vida y la vida de todo ser humano que tenga la oportunidad de interactuar y de hacer acuerdos y desarrollarlos juntos. En la parte física, el servicio, ¿no? Digamos, ver cómo el servicio va logrando que eso provoque en mi parte física el poder interactuar positivamente con las demás personas. Pero a la vez eso estimula para que en la dimensión emocional el amor siga siendo cada vez más verdadero, en la dimensión mental cada vez más positivo los pensamientos
y en la parte física, en la parte espiritual, podamos experimentar mayores niveles, mayores experiencias que nos digan que estamos siendo felices y que por lo tanto nuestro espíritu crece. Es decir, toda la complejidad nuestra empieza a crecer de tal manera que podamos multidimensionalmente sentirnos satisfechos de que estamos creciendo a unos altísimos porcentajes que nos configuran, que nos unen a la frecuencia con la cual poco a poco van llegando las personas que son exitosas, triunfadoras, excelentes y felices. Hay una dimensión, ya casi para terminar, que es la dimensión relacional, donde se tiene la inteligencia relacional, que es cuando ya empezamos a interactuar con las demás personas a través de la atracción, de la capacidad que desarrollamos nosotros para administrar y gestionar la atracción, ¿sí? Eso significa que así como yo atraigo, lo ideal es atraer lo bueno de una manera prudente e inteligente, poder rechazar aquello que no favorece mis propósitos para ser feliz en todo sentido. Y eso puede hacer que podamos ser bastante, no selectivos, pero sí ser ambiciosos en el ámbito de poder querer desarrollar relaciones sólidas, estables y altamente productivas. Y ya para terminar en la dimensión acción, viene una cosa muy importante que es la capacidad para configurarnos, que es una competencia, habilidad, destreza, como cada quien la quiera asumir, el configurarnos con los demás para poder juntos desarrollar todo eso que acordamos espiritual, emocional, mental, física y relacionalmente, y poder que ese sueño se cumpla lo antes posible y que favorezcan sus frutos para todo lo que nosotros queremos hacer de manera individual y con las personas que amamos en el contexto de cada una de nuestras familias. Y ya para que usted se dirija a la comunidad educativa, ¿qué papel cree que debe tener el maestro como guía en el proceso educativo? El papel del maestro es muy importante que se optimice o que se trabaje, se desarrolle desde 4 ópticas muy importantes. Primero, pues debemos ser educadores todos, ¿sí? Un maestro que es educador, pues lógicamente que tiene un trabajo muy importante durante las 24 horas de cada uno de los 7 días, de cada una de las 4 semanas de cada mes y de cada uno de los 12 meses de cada año. Es un apostolado bellísimo que tenemos todos y que ese apostolado va creciendo cuando subimos al segundo rol, que es el de ser pedagogo, es decir, el de encontrar las estrategias que día tras día lo actualizan, lo renuevan, le permite las estrategias pedagógicas innovar y cada día estarse reinventando para que él pueda sorprenderse a sí mismo y sorprender a aquel que quiere aprender tantas cosas importantes que él está produciendo como consecuencia de su experiencia cotidiana. Primero de su vocación, junto con la formación, la experiencia y la visión que tiene él como educador. Entonces la trayectoria que tenemos como educadores es importante si ejercemos muy bien el rol de educador, de pedagogo, de coach, es decir, de entrenador de vida y también de esa mentoría que me permite cambiar la mentalidad, porque lo que todo educador debe hacer dentro y fuera del aula de clase es cambiar, transformar más bien, no cambiar, tenemos que transformar la mentalidad de sus aprendices y a través de ellos la mentalidad del padre y de la madre de familia y de todos los que viven con ellos en su casa, en la escuela primaria que es la familia, el hogar de cada uno de los estudiantes que nos corresponden ayudar a educar. Entonces pienso yo que esos son 4 roles fundamentales que hacen de nosotros un maestro superior, un maestro altamente exitoso, triunfador, excelente y feliz, el de ser educador, pedagogo, un entrenador de vida y un mentor que contribuye para que la mentalidad de las personas sea cada vez más ambiciosa, más generosa, más efectiva y con el ánimo de alcanzar y superar esos sueños que todo ser humano tiene para beneficio propio y beneficio de la comunidad en la cual él interactúa todos los días de su vida. ¿Y qué importancia tiene el contexto donde un estudiante se desarrolla dentro del enfoque pedagógico? El contexto, digamos, donde está inmerso el estudiante, donde él nace y crece junto a su familia y donde también está inmersa la escuela como tal, la organización escolar, la institución educativa, el jardín, el colegio, la universidad, impacta muchísimo porque es que es ella donde genera unos principios, unos hábitos, unos valores y unas costumbres que buenas o malas hacen que la persona tenga ciertos niveles de identidad. Entonces ahí esa identidad que hace, pues, o esa cultura en la cual el estudiante se forma, el niño, el adolescente y el joven, lo mismo su familia, es donde nosotros tenemos que entrar como organización escolar a mirar qué es lo que debemos nosotros respetar, ¿cierto? Y qué es lo que debemos ayudar a que ellos empiecen a evolucionar para que logren salir
de aquellas dificultades que puedan estar presentando, de aquellas necesidades que ellos puedan estar experimentando desde que llegaron a ese lugar, ¿no? Entonces, el contexto, pues de una y otra manera, impacta positiva o negativamente, pero lógicamente que con la armonización que genera el proceso educativo, es importante que se adapten los contenidos del plan de estudios y que se busque tener un propósito en el cual el estudiante transforme su vida y logre hacer más productivo, más positivo, más favorable el poder estar en comunidad, es decir, que su comunidad se transforme para lograr los resultados que al comienzo de la creación de esa comunidad en la que él nació no se tenían, al contrario, habrían muchos problemas, y es por eso que hoy día, por ejemplo, la educación es una solución muy importante para la paz que tantas naciones y que tantas comunidades le están reclamando. Si queremos erradicar la violencia, si queremos erradicar la guerra, pensaría yo que tenemos que entrar en un proceso de acuerdo, acordar juntos qué es lo que ha pasado en esta comunidad hasta hoy y qué acuerdos vamos a desarrollar juntos. No es que unos se quedan estáticos y otros van a trabajar para ver si los demás cambian y transforman. No, es un proceso que en todos debemos involucrarnos, tanto los diferentes actores de la comunidad, para que juntos avancemos hacia esas metas, que desde el proceso educativo que se vive dentro y fuera del aula de clase se puedan lograr esos resultados, esas transformaciones que sabemos que se requieren, porque no está bien conformarnos con lo poco que se hace, que experimentamos bien, y quedarnos con el montón de problemas que aún siguen afectando a esa comunidad. La educación debe ser un proceso transformador de esos contextos en los cuales el niño nace, crece, se reproduce y muere. Y convive, ¿no? Porque la idea no es vivir y solamente estar ahí los unos con los otros, sino que también lleguemos a una sana convivencia en donde generemos un clima comunitario, un clima comunal o un clima de comunidad en el que permitamos poder intercambiar experiencias que nos ayuden a consolidar, como decía anteriormente, excelentes proyectos de vida personal, familiar, social y profesionalmente hablando. ¿Qué estrategias usted usa como educador para motivar a sus estudiantes a que no se desmotiven con el tema académico, que es algo que puede pasar, ¿no? Bueno, en este momento hay una estrategia muy importante que se llama el programa Caña de Pescar. Es un programa que está dirigido a los estudiantes, y cuando trabajamos con estudiantes le llamamos Caña de Pescar del Reino Superior. Es decir, le promovemos, fomentamos la idea de que el estudiante sepa el por qué es importante ser excelente en la parte educativa. Y entonces ahí logramos que en ese proceso el niño busque y el estudiante en general, busque desarrollar 4 desafíos muy importantes. Yo le llamo los 4 roles, relaciones y retos primarios que tienen todos los estudiantes, que es el de ser excelente hijo, excelente hermano, excelente estudiante y excelente persona. Si a un estudiante le preguntan multidimensionalmente, ¿y tú por qué vas a la escuela? ¿Por qué te va tan bien en el colegio? Porque es que lo que yo aprendo en el colegio y junto con lo que aprendo en mi familia me está permitiendo ser excelente hijo, excelente hermano, excelente estudiante y excelente persona. Y si logramos que los niños lleven ese mensaje a la casa, a su familia, y logren motivar y comprometer muy bien a los actores familiares, ese niño va a hacer que los papás sean excelentes esposos, excelentes padres, excelentes proveedores y excelentes personas. Y si eso regresa de una manera muchísimo más afinada, muchísimo más fortalecida al interior del aula de clase, resulta que eso va a hacer de los educadores excelentes esposos, excelentes padres de familia, excelentes profesionales, excelentes educadores, excelentes personas. Es decir, que es una comunidad educativa que va a entrar en transformación a corto, mediano y largo plazo, y que nos va a permitir desarrollar importantes resultados, porque se trabaja multidimensionalmente, se trabaja la complejidad de todos los actores que a nivel de familia y que a nivel del contexto educativo vamos haciendo parte de un proceso que en últimas favorece en primer lugar la vida de los estudiantes y de quienes contribuimos para que eso así sea. Entonces hay bastantes estrategias que tenemos nosotros en ese sentido. Existe Caña de Pescar del Reino Superior, y eso que le acabo de comentar ahorita también va enfocado a los maestros a través de la caña de pescar del maestro superior, para los padres de familia, de la caña de pescar del maestro primal, el maestro que fue primero y que será siempre. Nuestros papás siempre serán los primeros y únicos y últimos maestros de nuestra vida. Mientras ellos existan, siempre los llevaremos
en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra espiritualidad y en nuestro quehacer cotidiano, para que esos conceptos que trabajamos en la escuela de familia, que es un proceso que vamos a adelantar también para que todos nuestros seguidores de una y otra manera hagan parte de esos procesos, y para que ustedes desarrollen el concepto de maestro primario, ¿sí? El maestro que fue primero y que será siempre, con ese aprendiz que fue primero y que será siempre, que son sus propios hijos y sus propias hijas al interior de cada una de sus familias. Bueno, ya para finalizar, primero agradecerle por este espacio. ¿Qué legado pedagógico le gustaría dejar a usted, a sus estudiantes y a todas las personas que compartieron con usted en este ámbito académico? Bueno, estamos organizando todos estos principios, toda esta experiencia, todo este conocimiento que Dios nos ha sabido inspirar durante mi experiencia como educador, en un método que se llama el método Sherpa americano o tecnología vital Sherpa americana, y que en el ambiente educativo ha tomado la forma de caña de pescar, se llama caña de pescar. Esos son procesos que estamos nosotros trabajando y que ya pues estamos avanzando de una manera muy significativa en la publicación próximamente de algunos documentos, de algunos libros, o de un primer libro que queremos sacar al comienzo del próximo año, para que ustedes lo tengan, lo conozcan y puedan, a través de este medio y de esas herramientas literarias, poder conocer todos estos trabajos tan importantes que hemos venido cultivando con la ayuda de la investigación y de la innovación. Y que la idea es que, pienso yo, que el legado es que montemos una escuela de liderazgo con el método Sherpa americano, y que de una u otra manera podamos certificar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los padres de familia que estén interesados en hacer parte de nuestra comunidad académica, y también a todos los docentes, en todo sentido, poder estar pendientes de ello. Y lo otro es también implementar una certificación para que los colegios cumplan con lo que nosotros sabemos que es necesario que se desarrolle a nivel de la misión educadora de cada organización escolar, que se atreva a cambiar y a transformar vidas con el proceso educativo que se adelanta en esa interacción que se hace cotidianamente entre docentes y estudiantes. Eso, por un lado, pues, y más adelante, pues, cuando ya tengamos unos mejores recursos, poder implementar, construir, organizar una institución educativa modelo para que sea referente de estos procesos multidimensionales que nosotros debemos ofrecerle a la niñez, la adolescencia y la juventud, con el fin de estimular en ellos, construir en ellos, como ya lo dije en este espacio, proyectos de vida altamente exitosos. Bueno, muchas gracias, doctor, por habernos regalado este espacio. Ya saben, la invitación que realizó ahorita el doctor, vamos a estar innovando en muchas áreas de la educación aquí, porque la idea es que usted se involucre, que usted conozca esta importante información pedagógica, no solo si usted es maestro, sino también padre de familia, que como usted estaba repitiendo, son nuestros maestros de por vida, nuestros padres. Entonces esté muy pendiente a nuestras redes sociales, a las redes sociales del doctor Pedro Pablo. Igualmente estarán vinculadas también siempre a las redes de Glovers, para que usted esté muy al tanto y que se entere de estas conferencias virtuales e incluso presenciales, ¿no? Vamos a soñar sí. A lo alto, para que usted se involucre, asista, invite personal de su equipo educativo, inclusive sus mismos familiares, para que todos estemos enterados de esto. Y para cerrar, me gustaría que usted hiciera una pequeña invitación, y los esperamos en el próximo capítulo que se emitirá la próxima semana, y que continúe con esta serie que seguro va a ser de su interés. Claro que sí, María Paula, queremos invitarlos a todos para que conozcan cada vez más este conocimiento que aparentemente pues hasta ahora vamos con cosas muy sencillas, pero en la medida que vamos avanzando ustedes se darán cuenta de que hay herramientas muy importantes y también muy sencillas que nos van a permitir que, debidamente utilizadas, nos conlleven a lograr importantes resultados en nuestra vida familiar, en la vida escolar y en todo lo que nosotros hagamos diariamente. Hay herramientas como el libro de oro estudiantil, el libro de oro profesional, que son dos herramientas por ahora que les menciono, para que los papás y los hijos las construyan en su cotidianidad, y que es de una manera muy sencilla, y esperamos muy pronto tener un taller a nivel de video, y ahora lo vamos a hacer presencialmente, donde ustedes nos inviten para poderlo desarrollar de tal forma que cada quien pueda construir su libro de oro estudiantil y su libro de oro profesional, ya nosotros los adultos, para que las cosas fluyan y tenemos control. El autocontrol es muy importante
de nuestra propia vida, porque a veces dejamos que otros nos manejen, que otros nos manipulen, o que otros nos digan qué tenemos que hacer, nos lleven la agenda para poder hacer lo que tenemos que hacer diariamente. Y no, la idea es que nosotros podamos adquirir los hábitos, los valores y las costumbres que nos permitan ser exitosos en todo sentido, y que seamos un libro abierto para que todo aquel que se acerque a nuestra vida sepa a qué atenerse, sepa cuáles son las oportunidades, los privilegios, las virtudes, el tesoro que cada quien cultiva para que los demás puedan también hacer cosas iguales o mejores, convertirnos en referentes muy importantes a la hora de planear nuestra vida y proyectarla hacia unas metas altamente ambiciosas dentro del marco de la excelencia humana.